Saludos mujeres de Antioquia, soy Lucimela Ochoa, soy la secretaria de las mujeres de la Gobernación de Antioquia y hoy tengo un mensaje para ustedes y estoy grabando con alegría porque hoy empieza el mes en donde se conmemoran nuestros derechos. Derechos, de eso vamos a hablar. Las abrazo con un saludo del señor gobernador quien nos ha permitido esta oportunidad, la oportunidad de estar trayendo estas ideas, estas cosas que pasan por mi cabeza todos los días, que tienen que ver con nuestra propia evolución y con la evolución del planeta y con la evolución de la humanidad. Vamos a hablar de los derechos. Vamos a conmemorar un mes completo de derechos, no solamente el 8 de marzo. Esto lo vamos a entregar, este video va a ser repartido a cada uno de los municipios para que allá, si quieren, si ustedes quieren, lo usen como una herramienta de debate. Se pueden sentar entre ustedes, los grupos de mujeres, los pueden llevar a otros grupos, pueden hacer foros de discusión alrededor de las ideas que les voy a plantear. Es más un instrumento de estudio. Si quieren, conversamos un poco acerca de estas ideas y después ustedes allá tomarán la decisión de cómo lo van a utilizar. Vamos a hablar de los derechos, de los derechos. Es fácil pensar hoy en los derechos, es fácil repetir la palabra derechos, pero nosotros sabemos de qué estamos hablando, de los derechos, y los vamos a relacionar con la equidad de género. Cada una de ustedes sabe allá, porque lo hemos dicho a lo largo y a lo ancho del departamento de Antioquia, que el enfoque de equidad de género que le estamos dando hoy es en dos sentidos. Equidad de género como un asunto de desarrollo de los pueblos y equidad de género como una herramienta de la evolución, como un tema de evolución. Todos saben lo que pienso y lo que estudio alrededor de la evolución, diciéndoles a todos que absolutamente todo lo que tocamos, todo lo que vemos, todo lo que no vemos está en movimiento. La evolución es la marca del universo. Vamos a hablar de nuestra evolución como mujeres y vamos a hablar de la evolución de la equidad de género, que es un derecho. ¿Han oído hablar tantas veces de esa palabra? Yo también he oído hablar muchísimo de esa palabra. Un derecho, de acuerdo a la definición de los diccionarios comunes y corrientes, dice que un derecho es un poder. Un derecho es una facultad que te concede alguien. Alguien nos concedió derechos a las mujeres. Alguien le concedió alguien que tienen el poder de conceder derechos, dieron los derechos a las mujeres, a los niños, a los afro, a los indígenas, a la tierra, a los animales. Unos seres humanos como nosotros conceden derechos a otros seres humanos. ¿Qué nos pasó en la evolución? ¿Qué nos pasó en la evolución? Que tuvimos una necesidad de utilizar una cosa que hemos llamado derechos para que nos hiciéramos visibles en la sociedad. ¿Cuándo nos pasó esto? Cuando más de la mitad de la población que somos mujeres tuvimos la necesidad de que hubiera una cosa que se llamara derechos para poder avanzar en este proceso. Son preguntas para reflexionar. Recuerden que les he contado y les he enseñado que el cerebro contesta preguntas. Háganse preguntas conmigo para que puedan llegar respuestas a sus vidas, igual que han llegado a la mía. Preguntas. ¿Por qué? Si nosotros hoy nos asumimos como iguales, si en realidad somos iguales, ¿por qué hubo necesidad de que la humanidad escogiera el camino de los derechos? Voy a hacer otra pregunta. ¿Los derechos son suficientes? El hecho de que una entidad internacional como la ONU o como otras entidades internacionales digan que tenemos derechos, que un gobierno nacional que está compuesto por hombres y mujeres, pero en su mayoría hombres, una inmensa minoría mujeres, decidan que tenemos el poder y que tenemos una facultad que se llaman derechos, ¿es suficiente la legislación? ¿Necesitamos que se escriba acerca de más derechos o necesitamos dar un paso más? Recuerden que cuando arrancamos el proceso de las mujeres pensando en grande, porque así se llama nuestro plan de desarrollo, siempre dijimos que había un paso más allá de los derechos. Y se llamaba de mujeres con derechos a mujeres pensando en grande. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer durante estos 4 años un ensayo con nuestras vidas y con nuestros propios cerebros, poniéndolos a pensar en grande? ¿Qué era pensar en grande? Pues bueno, hoy vamos a abrir estas mentes nuestras, nos vamos a relajar. Allá en los lugares en donde están, van a empezar a respirar como ya han sido enseñadas
Quienes tengan muchas preocupaciones en su cabeza, recuerden que hay un mecanismo fácil para sacar todas esas cosas que tienen en la cabeza, porque se van a quedar conmigo este ratico. Hay que toser. Tosan, 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 respiren, respiren, respiren. Ya saben cómo hacerlo. Tosan y respiren y nos vamos a enfocar en esta pregunta. ¿Son suficientes los derechos? ¿Es suficiente que la legislación colombiana tenga derechos para las mujeres? ¿O qué hacemos las mujeres con esos derechos? ¿Cuál es la pregunta? La que vamos a contestar. ¿Cuál es esa que va a llegar al corazón y a la mente de cada una de las mujeres que me está escuchando hoy? ¿Es suficiente con que existan los derechos en la legislación? ¿O cuál es el paso que hay que dar? ¿Es suficiente con que se predique un mes entero y hoy tengamos un mes completico y un día como el 8 de marzo para conmemorar nuestros derechos? Tenemos que ir más allá, porque siempre hay un más allá, porque siempre hay una posibilidad de avanzar en las cosas. Y aquí vinimos a hablar de eso. Nuestros derechos. ¿Por qué tuvieron que sacar derechos de las mujeres cuando en el siglo XVIII o XIX, en 1870 y tantos, 1789, arrancaron a hablar de los derechos del hombre? Los derechos del hombre, en medio del romanticismo, en medio de, a puertas de la Revolución Francesa, hablar de los derechos del hombre, y se aceptaron los derechos del hombre, y había una mujer allí, Olimpia, diciendo que también habían derechos de las mujeres, pero ella terminó en la guillotina. Mientras los derechos del hombre estaban generando la Revolución Francesa, los derechos de las mujeres estaban generando la muerte de la mujer que los estaba promocionando. ¿Por qué hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Es la cultura o es la biología? ¿O son las dos? La humanidad decidió utilizar los derechos como herramienta de evolución, porque nos dimos cuenta que discriminábamos, que hacíamos mal uso de cosas. ¿Y quiénes se dieron cuenta hace mucho tiempo que discriminábamos y que hacíamos mal uso del medio ambiente, de lo que teníamos alrededor? Pues nosotros mismos, los humanos, porque siempre ha habido seres humanos, hombres y mujeres, que ven la vida de otra forma, que son capaces de adelantarse en el tiempo y de decir: ¿cómo así? ¿Por qué estamos tratando mal a los niños? ¿Por qué estamos tratando mal a las mujeres? ¿Por qué estamos tratando mal a nuestros compañeros de vida, que son los afro, los indígenas? ¿Por qué estamos tratando mal al planeta? ¿Por qué tratamos mal los animales? Y siempre ha habido quienes de los seres humanos estén más adelante pensando en la transformación. Esos seres humanos, hombres y mujeres, nos han llevado por la vía de la evolución hacia la transformación y hemos utilizado los derechos como herramienta. Pero los derechos en sí, solos, en un papel, no son útiles. Y si solamente los usamos para demandar cuando nos están lesionando en un derecho, tampoco nos sirven. La invitación hoy, desde la Secretaría de las Mujeres, es a vivir en los derechos. Si la humanidad, si Colombia como país, escogió los derechos como forma de evolución, si nosotros participamos en la ONU aprobando todos los derechos y todas las resoluciones de la ONU, porque somos un país que pertenece a la ONU desde el principio, desde 1945, en ese organismo supranacional, estamos diciendo que participamos de esto. Colombia entonces tiene un deber de poner por obra, de poner en marcha los derechos, de hacerlos efectivos. De eso se trata la evolución, de que los derechos sean efectivos para cada una de nosotros, independientemente del lugar donde vivimos y de cómo estamos y cómo nos relacionamos con el entorno. Pero uno es el trabajo del Estado y otro es el trabajo de nosotras como mujeres. Vivir en los derechos lo vamos a asumir desde dos lugares. Yo represento la gobernación de Antioquia. Desde acá nosotros estamos creando las instancias, el suelo, las oportunidades, la plataforma, para que las mujeres que quieran vivir en los derechos las asuman y vengan y entren y participen. Porque nosotros no podemos llegar hasta cada uno de los lugares. De hecho, este video se hace, es por eso, porque tengo la limitación física de poder estar con cada una de ustedes en sus municipios para poder hablar esto personalmente. Pero qué bueno que existe la tecnología para que el mensaje se empiece a regar durante este mes. Y pensemos y reflexionemos como mujeres, si los derechos ya están, si los derechos existen, yo estoy haciendo uso de mis derechos. Yo estoy viviendo en mis derechos. Esa es la pregunta. ¿Vivimos nuestros derechos las mujeres de Antioquia? Vamos a meternos en uno a uno esos componentes que hemos venido hablando durante todo este periodo acerca de qué es una mujer que piensa en grande.
Porque una mujer que piensa en grande vive en sus derechos. Una mujer que piensa en grande ya no solamente los lee. Una mujer que piensa en grande los pone en práctica, los lleva a su vida y los vive. Vive en los derechos. Para saberse todos los derechos que tenemos las mujeres, no es sino leer todos los derechos que tenemos los humanos. Porque los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero los derechos humanos son derechos de las mujeres. Tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a una vida libre de violencias, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al acceso a un empleo, tenemos derecho a que se haga justicia y el debido proceso en caso de que nos hayamos metido en problemas. Tenemos derechos, derecho a participar en política, derechos a participar en todas las actividades que se hagan en nuestro municipio. Tenemos derecho a ser respetadas y a respetar. Entonces, así estamos viviendo. Vivir los derechos significa coger cada una de esas cosas y llevarla al interior. No es una teoría, es una actitud mental. Es una actitud de mujer que toma la decisión de vivir en los derechos. Y no se tiene que llamar así, porque es un término un poco leguleyo, los derechos. Yo lo que te estoy diciendo, mujer, es que para vivir en los derechos lo único que hay que hacer es cambiar de actitud acá, ser un poco más libre, ser un poco más desobediente, ser un poco más rebelde, ser un poco más transformadora de tu vida para que puedas vivir en los derechos. Es que es posible que ni siquiera sepas que tienes todos estos derechos. Por eso te voy a contar algunos que están relacionados directamente con lo que hemos hablado de mujeres pensando en grande. Para muy pronto, dentro de cerca de 20 días, un mes, te vamos a estar entregando una compilación de toda la legislación en Colombia, de toda la legislación en Colombia, en el departamento, y aún con un capítulo de legislación internacional, en donde te dice cuál es la legislación que en el mundo, en Colombia, en el departamento, te protege. Te la vamos a entregar de manera sencilla, la vas a poder leer, la vas a poder discutir, la vas a poder llevar a los colegios, a las universidades, para que podamos hablar de eso. Pero hoy yo te estoy hablando a ti como individuo, a ti como ser, que estamos esperando que las mujeres de Antioquia tomen la decisión de ser felices. Por eso andamos a toda hora con esto. Porque nosotros decimos que si la mujer no toma la decisión, no estamos haciendo nada y no vamos a poder avanzar. Entonces estoy hablándole a las mujeres que son y somos las que debemos decidir hacia dónde va nuestra vida y nuestro futuro. Porque ya tenemos las herramientas y se llaman derechos. Hay leyes y hay derechos y podemos caminar por ellas. Recuerdan que es una mujer que piensa en grande y recuerdan que asociamos nuestros 6 programas del plan de desarrollo a 6 dimensiones que trabajamos con las mujeres que piensan en grande. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues cada una de esas dimensiones de la mujer está asociada a un derecho, a muchos de ellos. Los voy a recordar porque todas ustedes y yo hemos hablado de esto durante más de un año, porque hemos querido que este mensaje vaya llegando progresivamente y en muchos lenguajes. En lenguaje complejo técnico, en lenguaje del derecho, en el lenguaje sencillo de la conversación, pero hemos querido que de alguna forma tú tomes la decisión de ser feliz, que tú tomes la decisión de ser la dueña de tu vida, porque si no, no vamos a poder avanzar y esto es cuestión de evolución. La equidad de género es una cuestión de evolución. ¿Recuerdan las dimensiones de una mujer que piensa en grande? ¿Cuál era la primera dimensión? Sáquenla, ustedes lo tienen allá, todos ustedes tienen el material. Una mujer que piensa en grande es una mujer sana. Y hablamos de la mujer sana en 4 subdimensiones también. Una mujer sana mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Para cada uno de esos espacios hay un derecho. El derecho al acceso a la salud lo tienes tú. El derecho a decidir sobre tu cuerpo. ¿Quién decide sobre tu cuerpo? Vivir en los derechos es saber que tú tienes la autonomía sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu espíritu y sobre tus emociones. Y que hay derechos que te cubren la posibilidad de que puedas avanzar para que los puedas vivir. Hay un sistema de salud que te debe responder a ti. Hay un sistema de salud que dice que sobre tu cuerpo no manda nadie. Hay un sistema de salud que dice que tu cuerpo se debe cuidar y hay unos modelos de salud pública para atenderte como mujer, desde la salud mental hasta la salud física, pasando por todas las saludes que quieras. ¿Sabías que tienes derechos a eso? Entonces vamos a hacer uso, vamos a vivir del derecho que tenemos a estar sanas. Pero es una decisión, parte de tu decisión. Vamos a hablar de la segunda dimensión. ¿La recuerdan? ¿Se acuerdan cómo trabajamos con la mujer que para que piense en grande debe ser educada?
Recuerdan que dijimos que uno se puede educar de muchas formas. Uno puede asistir a la escuela formal, primaria, bachillerato, seguir la universidad, pero también se puede formar a sí misma de manera informal, que puede asistir a cursos, a diplomados, que puede al margen de toda esta educación autoformarse. Recuerdan que dijimos que también aprendemos a través de la experiencia. Y recuerdan que dijimos que nunca nos íbamos a ir a acostar sin haber aprendido algo nuevo, porque eso es una mujer que piensa en grande. Una mujer que piensa en grande es educada. Y te voy a decir que tenemos el derecho a la educación. ¿Sabías que hace un poco más de 60, 70 años nosotras no podíamos ir a estudiar a la universidad? Que las primeras mujeres que fueron a estudiar a la universidad lo hicieron en la primera mitad del siglo XIX, y que tenemos unas mujeres que han ido avanzando, que son pioneras. La primera mujer que fue médica, la primera mujer que fue abogada, no podíamos ir a la universidad. Recuerda que hoy en los campos de Colombia todavía hay mujeres que no les permiten ir a estudiar, que no van a terminar sus estudios, ni la primaria, ni el bachillerato. Pero ¿cómo es posible si hoy tenemos derechos? Tenemos el derecho a estudiar, a ser educadas, y el gobierno lo sabe y por eso están los programas. Entonces, ¿por qué no estás estudiando? ¿Por qué no has decidido estudiar? ¿Por qué no has decidido vivir en los derechos? Hay programas de formación de adultos, hay programas de educación de las mujeres, específicamente nosotras trabajamos con la Escuela Busca la Mujer Adulta. Hay programas de técnicas, hay programas como el SENA, que cada vez se extiende más por todo el territorio. Hay programas universitarios, hay becas, existe la Corporación de Educación Superior que tiene la Gobernación de Antioquia para los pregrados. Las universidades se regionalizan y es más un mandato desde el Ministerio Nacional que las universidades lleguen hasta las regiones para que tú puedas acceder al derecho que tienes a estudiar. Entonces, una mujer educada es una mujer que asume el derecho a ser educada. Y yo te invito hoy a todas las mujeres que me están oyendo a que se eduquen, porque el derecho existe. Se llama vivir el derecho. Vayan a buscar lo que quieren aprender, porque de todo hay y hay oportunidades para todos. La tercera dimensión con la que estábamos trabajando es ser autónoma económicamente. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan todo lo que dijimos? Que había que pedirle al esposo el pasaje y que entonces decía hasta qué hora llegábamos y cuándo salíamos y cuándo entrábamos, y que es mejor mirar de frente que estar agachado. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que hicimos todo ese trabajo diciéndoles, miren, ser autónomo genera una sensación de la columna derecha erguida, la mirada al frente en donde le estamos diciendo al otro somos iguales? Seguridad económica para las mujeres, que seas autónoma, que te sostengas a ti misma económicamente. Y tienes derechos, tienes las oportunidades de hacer eso, pero claro, hoy, como no pasaba hace 100 años, nosotras tenemos derecho a heredar, tenemos derechos a separarnos, tenemos derechos en el divorcio a recibir lo que tenemos que recibir por haber sido la compañera o el compañero de nuestro entorno de matrimonio. Tenemos derechos a trabajar, tenemos derechos al salario. Hay políticas de a igual trabajo, igual salario en todo el mundo, porque todavía hay muchas diferencias. Pero cualquier mujer que quiera ser autónoma económicamente sabe que hoy tiene más oportunidades, que tiene la posibilidad de buscar empleo, que tiene la posibilidad de buscar crear su propia empresa. Hoy nosotros tenemos el concurso Mujeres Emprendedoras y vamos a seguir avanzando para que las mujeres tengan empresa. Estamos haciendo convenios por todas partes. Vamos para la tercera dimensión. Recuerden que hablamos de las mujeres autónomas económicamente, la mujer que se sostiene a ella misma. Eso era imposible hace 70 años, hace 100 años. No teníamos derechos a la propiedad, no teníamos derecho a separarnos, a heredar. No teníamos derecho a trabajar. Solamente trabajaban las mujeres más pobres porque las explotaban en las fábricas y porque las explotaban en los hogares, en las casas de familia en donde vivían, en las casas de familia atendiendo el resto de esa familia que le estaba pagando. Seguridad económica para las mujeres tiene derechos. Recuerden, los derechos son poderes, son facultades que ya tenemos por la ley. Tenemos derecho a un empleo digno, tenemos derecho a un empleo pleno, tenemos derecho a ser las dueñas, las propietarias de nuestras empresas, de nuestra renta. Tenemos derecho a nuestras industrias, tenemos derecho a participar del movimiento económico porque somos más de la mitad
del planeta en humanidad. Recuerden esto, si la mitad de la humanidad no trabaja, ¿qué pasa? No pudiéramos mejor avanzar en la seguridad económica, generando empleo digno para las mujeres y avanzando en esa decisión de las mujeres de ser autónomas económicamente. Este es un punto que está lleno de derechos. Revísenlo allá en sus lugares para que sepan que la autonomía económica y ser propietaria, que es nuestra cuarta dimensión, tienen derechos. No es que yo quiera que ustedes tengan cosas y las tengan a nombre de ustedes. Es que es un derecho. Si tú te separas de tu esposo, tienes derechos. Si a ti te sacan de un trabajo, tienes derechos. Si para ingresar a un trabajo te exigen cosas, también tienes derechos. Tienes que conocer los derechos para que tú sepas que hoy, por ejemplo, no te tienen que preguntar si estás en embarazo o no para poderte contratar. ¿Sabías eso? Hay mucha legislación que te protege hoy, pero frente a ser autónoma económicamente y ser propietaria, dueña de tus cosas, la ley te protege. Tienes derechos a ser la dueña de tus cosas. Muy bien. La quinta dimensión, si la recuerdas, es ser visionaria, tener sueños y tener proyecto de vida. Esto lo estamos difundiendo por todas partes. Todavía no hay un derecho que diga hay derecho a soñar, pero cada vez más hay países que trabajan el derecho a la felicidad. Por ejemplo, hay países del Asia que están trabajando el derecho a la felicidad. Nosotros te decimos, aunque no haya el derecho a soñar, no nos tienen que decir que haya un derecho a soñar ni a tener un proyecto de vida. El poder soñar y convertir ese sueño en realidad es la razón de ser del humano. Entonces te invito a que pienses, a que sueñes en grande, a que pienses en grande por tu vida, porque tienes elementos legales, jurídicos, que se llaman derechos para poder alcanzar tu sueño. La última de las dimensiones es una mujer solidaria. Como siempre te digo, ya ser solidario para nosotros es muy fácil, las mujeres sabemos dar. De hecho damos, por cultura y por esencia, más por esencia. Pero te quiero hablar específicamente de la participación comunitaria y de la participación en política. Tenemos derechos, la ley nos permite elegir y ser elegidas. La participación política es fundamental. Una mujer que piensa en grande sabe que sale del entorno de su hogar y se va al entorno comunitario porque quiere llevar sus ideas, quiere llevar sus proyectos y tiene las posibilidades en justicia de participar, en derechos de participar. Juntas de acción comunal, ediles, las juntas de administradoras locales, los consejos municipales. Tú tienes derecho a la participación política, así como tienes derecho a formarte para participar en política, tienes derecho a ir a hacerte elegir, a presentar tus ideas para que otros voten por ti. Esa es la participación política y eso es lo que le estamos diciendo a las mujeres. Tienes derechos y tienes derecho a participar políticamente, a que te elijan con tus ideas para que puedas llevar tus ideas a instancias de decisión. Eso es transformador. Nosotros las mujeres podemos ir a instancias decisorias porque hoy la legislación nos permite participar políticamente. Este año se cumplen 60 años del voto femenino. No creas que hemos tenido ese derecho hace mucho tiempo. Solamente hace 60 años pudimos salir a votar. Hace solo 60 años somos ciudadanas. Solo 60 años. Imagínate, vamos evolucionando. No importa que te parezca poquito o mucho. Solo hay que vivir en los derechos. No pienses en lo que nos falta. Piensa en que hoy es tiempo de vivir en los derechos y que ese es el mensaje de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Una mujer que piensa en grande es una mujer que se conecta con el universo, que se conecta con su contexto. Es una mujer que sabe que es indispensable para la vida y para su vida. Una mujer que piensa en grande sabe que desde ella es el valor por excelencia que tiene y que hay una sociedad que lentamente ha ido avanzando y reconociéndole sus derechos. Tienes que salir a vivir tus derechos. Ese es el mensaje de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia este año, para el mes de los derechos. Quiero que pensemos que tenemos derechos, pero que no solo son letra muerta en un papel, que los derechos hay que vivirlos, y vivirlos significa tomar decisiones. Mujer de Antioquia, toma la decisión de ser feliz, toma la decisión de vivir tus derechos. Ya los tienes. No tienes sino que juntarte con tus compañeras que tienes al lado
y decirles vamos a vivir en los derechos. Un abrazo, mujeres de Antioquia. Hoy y todo el mes vamos a estar conmemorando que tenemos derechos. Y más allá, vamos a conmemorar cada una de nosotras el amor que tenemos por la vida y que tenemos por nosotras mismas. Y vamos a conmemorar que podemos transformar, que tenemos cerebros transformadores, que tenemos cerebros para pensar en grande. Porque el paso que sigue más allá de tener derechos es vivir en los derechos. Y más que vivir en los derechos es pensar en grande. Una mujer que piensa en grande y vive sus derechos permite que sus ideas salgan. Más ideas, vivir en los derechos. Un abrazo, mujeres de Antioquia. Antioquia piensa en grande.